que tiene la gente. Es más, yo no sé, Laura, si esto va a ser una charla o va a ser una sesión de terapia. Bueno, todo puede ser. Todo puede ser. Vino esta pandemia que no nos imaginábamos, así que todo puede ser. Hacia mí y hacia toda la comunidad que nos está viendo va a ser una sesión de terapia colectiva. Así que contanos este tema de la resiliencia. A ver. Sí, este tema, si no es en este momento de esta pandemia que buscamos ese concepto de resiliencia, ¿cuándo? Si no, ya que estamos en una situación de que hay una amenaza física, digamos, a la vida física, pero aparte hay una sensación de amenaza también psicológica, económica, política, en todos los ámbitos, ¿no? Y ahí es cuando apelamos a este concepto y sobre todo con los pacientes estamos trabajando mucho el tema de la resiliencia. La resiliencia, en realidad, para ver un poquito el origen, viene de la palabra resilio en latín, que significa rebotar o saltar hacia atrás. De ahí la psicología la toma para las personas, los sujetos, digamos, que están pasando por situaciones adversas o traumáticas, y a partir de eso no solo tramitarlas, evolucionar con esta situación que nos está pasando, sino poder salir fortalecidos mucho más de esta situación que si no nos hubiese pasado. O sea, la idea, que esto siempre podemos hablar con los pacientes, que hablamos, de hecho, es que podemos capitalizar incluso lo que nos está pasando. Eso es muy importante. Ese capital obviamente no lo vemos en este momento, que estamos encerrados, que estamos con un montón de limitaciones, lo vamos a ver de aquí a un tiempo. La idea de esta resiliencia es que hay que trabajarla, no es que se nos va a dar, se hace la luz de la resiliencia. Esa es la pregunta que mucha gente me ha hecho. Yo no tengo capacidad de resiliencia, te dicen. De entrada, no saben si van a tener, pero te dicen que no. Ya están como en una posición a veces algunos negativos, ¿no? Y la pregunta es, ¿se puede entrenar? ¿Se puede preparar uno para mejorar en esto? Sí, por supuesto. Se puede trabajar para obtener un estado de resiliencia, una actitud resiliente, de alguna manera. Por supuesto que sí. Está la resiliencia que es individual y la resiliencia como sociedad también, la comunitaria, la colectiva, que esa también va a ser importante y determinante en el futuro de lo que vaya quedando en las secuelas de todo esto, ¿sí? A ver, Laura, la colectiva sería la que va a tener toda la sociedad como grupo, ¿bien? Pero yo pienso, el famoso dicho, mal de muchos, consuelo de tontos, si el problema fuese mío solo, probablemente a mí me sea muy difícil, si veo que todo el mundo está activo y yo no, salir o encontrar la salud. Ahora medio como que pienso que debe haber algo colectivo, el hecho de decir que el problema es de todos, entonces no debe ser tan difícil, entre todos lo vamos a arreglar. Es como que no me siento tan mal al estar otros en la misma situación. ¿Es así? Es así, absolutamente. Incluso, digamos, se están armando, políticas a nivel de Estado, a nivel societario, de asistencia social, pero aparte, fundamentalmente se está dando en los vínculos interpersonales. Está pasando algo que es muy llamativo, ¿no? Esto de a través de las redes, cómo nos vinculamos con los otros. O sea, incluso en los vínculos hasta laborales, en los vínculos de nuestros afectos, en esto que es la videollamada o los distintos medios que utilizamos, donde nos vemos cara a cara, donde nos preocupamos, le preguntamos al otro cómo la está pasando, cómo está sintiéndose con esta situación. Hay mucha preocupación, hay un vínculo. Esto de que parece que el virus nos vino a separar y nos unió mucho más. En muchos aspectos nos está uniendo muchísimo emocionalmente. Hubo toda una generación,
mucha gente que consideraba siempre que las redes era algo que nos separaba, porque estaba de estar compartiendo la mesa de todo. Y si no hubiera sido por la red, hubiera sido muy difícil, ¿no? Además, a ver, en psicología, que es lo que te digo, que no sé si esto va a ser una sesión terapéutica o una charla. Hay que hablar, hay que contar, hay que comunicar. Tengo que contar a vos lo que me pasa, o lo que explicar, y me tengo que contar, y nos tenemos que hablar. Hay que hablar. Es fantástico esto de que hoy, a través de, bueno, nosotros hemos tenido una reunión de equipo hace un rato, en un Zoom, donde estamos todos viéndonos y estamos todos hablando, y donde tenemos esta charla y donde la gente se comunica. Entonces creo que va a servir para esta resiliencia el tema de las redes, ¿verdad? Es fundamental. A ver, se lo podemos contar a todo el mundo, se lo podemos contar a nuestro problema a todo el mundo. Sí, aparte, incluso yo decía desde el ámbito laboral, yo no les conté recién en la reunión, digo, me lo guardo para ahora, pero en una de las últimas sesiones, una paciente, no voy a decir el nombre, una paciente de CETOM, con esto de, para los que no saben, que estamos haciendo la telemedicina y nos estamos comunicando a través de estos medios digitales, me expresaba que realmente está muy agradecida y se siente muy contenida, que es muy fuerte lo que está pasando, porque ella decía, antes el paciente va a la institución, ahora todos los profesionales me están llamando a mi teléfono, a mi casa, y están, ahí está el gato, y están, no lo pude apalabrar, a mis hijos los apalabré, al gato no. Y bueno, y con esta situación, la paciente me dice que se siente mucho más contenida, que es un cuidado, ¿no? De esto de los profesionales que llaman, que la siguen acompañando para que continúe el proceso. Entonces hay esto de en estas llamadas, en estos vínculos tan extraños a los que no, o sea, estábamos acostumbrados, pero no de esta manera. Hay un modo determinante que es fundamental en cómo nos estamos vinculando, y eso es fundamental para la resiliencia. Que quede muy claro. Mira, yo, sí. Si algo no hubiera querido ser en esta pandemia cirujano, ¿no? Porque creo que no vamos a operar nunca, o va a tardar mucho en que volvamos a hacerlo. Y siempre digo, me hubiera gustado ser antropólogo y poder ver lo que está pasando en la sociedad, o ser psicólogo y empezar a ver todas estas cosas. A ver, yo hoy lo charlaba con vos, ¿no? La privación de la libertad en toda sociedad se ve como un castigo, y para el individuo, ¿cuándo te privan de libertad? Cuando eras chiquito te quedaban en penitencia y no salías a jugar. Bueno, ya han cambiado los tiempos, pero en época era así. Entonces la privación de libertad era como un castigo. Ahora, el hecho de que esta privación de libertad hoy la gente lo ve como algo altruista, lo ve como un acto solidario que lo está haciendo para proteger a los demás. A ver, mi hija, ¿por qué no trae a mi nieta? ¿Y por qué no viene? Para cuidarme a mí y a mi señora. Entonces, lo estamos tomando como un acto altruista para proteger a los demás. Supongo que eso también nos hace más llevadero la cuarentena y nos hace que esta privación de la libertad nos va a ayudar desde esa óptica en la resiliencia. Vos lo ves a eso también, lo están trabajando, supongo, la gente que... Sí, es muchísimo, es fundamental. Digamos, está esta situación de no poder ver a los seres queridos, pero esto es de justamente la resiliencia colectiva que estamos todos participando, porque sabemos que lo que haga uno afecta a los otros, ¿no? Si una persona sale, puede dejar el virus por distintos lados, entonces es fundamental que todos sigamos esa consigna para tener una resiliencia como sociedad, de alguna manera, y nos beneficia en esto de sostener las consignas de quedarnos en casa, justamente para ayudar, porque va a afectar inevitablemente al otro. Pero quería decirle, doctor, que aparte de esta resiliencia, digamos, que usted recién decía, el afuera nos priva la libertad, en el afuera justamente todo el tiempo estamos teniendo no se puede salir, no se puede hacer esto, no, constante. Es un momento para practicar la resiliencia y que después podamos capitalizarla. Es fundamental, por ejemplo, empezar a verse un poquito más a uno mismo.
Tenemos cierto tiempo, un tiempo diferente, algunos tienen más tiempo, pero esto es mirar un poco, hacer una introspección, ¿no? Para ver, porque a muchas personas les está pasando que en esta situación se sienten angustiados, ansiosos, empiezan a tener síntomas depresivos. Entonces, esto de empezar a hacer una introspección para identificar qué nos pasa y ponerlo en palabras. Es fundamental esto de ponerlo en palabras, ¿sí? Justamente, bueno, yo le contaba el otro día un escritor español que decía: el virus no nos permite viajar, sumerjámonos en nosotros mismos. Es un momento que podemos aprovechar porque nos vamos a fortalecer si vemos, si identificamos qué es lo que nos sucede. De ahí hasta podemos sacar un montón más de cosas que generalmente las trabajamos terapéuticamente, en esto de quién soy, qué quiero ser, ¿no? Constantemente estamos mirando siempre una zanahoria, vamos atrás de una zanahoria, tenemos un sistema de expectativas que es bueno en algunos resultados, pero muchas veces no vemos la zanahoria que tenemos en la mano, por ejemplo, y que hay muchas zanahorias para ver, que hay logros obtenidos, que hay pequeñas situaciones para disfrutar. Para eso nos tenemos que conectar con uno mismo. Esto suena muy sencillo, que es ver qué me pasa, conectarme, pero no resulta hacerlo tan sencillo, menos en la vida cotidiana, cuando corremos a trabajar, cuando corremos con la casa, los hijos. Y justamente este es un momento que hay que frenar, hay que parar un poco. El virus, de alguna manera, también nos pone un límite en el afuera. Bueno, ¿por qué no aprovechamos y vemos el adentro y vemos esto, los deseos aplazados, por ejemplo? Esto trabajamos, ¿no? Con las personas que están todo el tiempo mirando lo que no puedo hacer, lo que no puedo hacer, a ver qué sí, qué es lo que me gusta, qué tengo ganas, con qué me conecto yo, que es distinto en cada persona, y por qué no empezar, ¿no? A darle cauce, a darle lugar a eso. Eso tiene que ver mucho con una actitud resiliente en esta situación. Bien. Laura, la gente, vos recién nombraste 2 o 3 estados, ¿no? Ansiedad. ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Tiene miedo a lo que viene? ¿Tiene miedo a lo económico? ¿Tiene miedo al virus? ¿Tiene frustración de... no tiene por qué corresponderle? ¿Está ansiosa para el futuro? Nada. ¿Tiene tristeza? ¿Qué es lo que más se consulta, ¿no? O dónde está? Debe haber un poco de todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que más le preocupa? ¿El miedo, la frustración, la ansiedad, el enojo, la tristeza o algún otro estado que ahora con los médicos? En realidad hay un poco de todo, como usted dice, ¿no? Tenemos de todos los colores. Y también se ve que la sintomatología que se muestra hasta depende un poco de la franja etaria. Por ejemplo, yo atiendo muchos jóvenes entre 20 y 30 años y ellos no tienen miedo, no sienten miedo, por ejemplo, sí sienten ansiedad, mucha ansiedad por esta situación de encierro. Y, por ejemplo, atiendo pacientes mayores y se habla muchísimo del miedo. Es un tema fundamental el tema del miedo, como usted está mencionando. En el paciente mayor el miedo es como que va a la cabeza. Sí. Físicamente tiene algo directo ahí. Porque ahí hay algo directo, sí, que justamente es este trabajo con los miedos. Bueno, con nosotros, con nuestros pacientes de CETOM lo hacemos mucho, ¿no? Para trabajar, por ejemplo, para la cirugía. Porque está bien que tengan miedo, está bien que hablen del miedo, está bien que trabajemos sobre el miedo, igual que los pacientes que se van a operar. Yo desconfío cuando dicen, no tengo miedo de operarme. No, hay miedos lógicos y esperables frente a una situación quirúrgica o esta crisis, digamos, grave que está sucediendo y con la salud. Entonces,
Depende de esta franja etaria, bueno, a veces el tema de que no se hable o no se trabaje empieza a generar un efecto dominó. El miedo genera la ansiedad genera la angustia por ahí nos genera algún efecto depresivo. Empezamos con este efecto dominó que en definitiva entonces si lo hablamos, lo entendemos, lo identificamos, lo visualizamos, podemos sacar una conducta resiliente de eso, incluso, no es solo tramitarlo, incluso capitalizarlo para cuando pase, por ejemplo, esta pandemia, vamos a tener un capital extra de no haberla pasado, ¿sí? No es que... O sea, ¿nos va a dejar algo rico? Nos va a dejar muchísimo. Nos va a dejar muchísimo, ¿sí? Vamos a tener que averiguar de qué manera, de distintas formas, de distintos sentidos, nos va a dejar mucho aprendizaje, yo creo que mucha fortaleza, digamos, en todos los ámbitos, mucha capacidad de afrontamiento de estas situaciones estresantes. Esta es una situación muy estresante, afecta muchas aristas. No solo el encierro, sino saber si económicamente, si voy a poder mantener mi trabajo, qué va a pasar más a macroeconómicamente, o sea, en muchas aristas puede suceder esto, ¿no? Tengo una preguntita absolutamente doméstica, pero me pasó, le dije a una paciente que se comunique con ustedes, con el equipo, y me dice, ¿sabe qué pasa, doctor? Yo para poder comunicarme con el psicólogo necesito absoluta soledad. Ocurren esas situaciones, ¿dónde va la paciente? ¿Al patio, al baño? Para hablar con vos, se mete adentro del auto. Lo pregunto así porque le digo, no, pero tenés que encontrar el espacio, no podés, porque acá hay otra realidad, ¿no? Todos dicen, estamos todos en el mismo barco. No, estamos todos en la misma tormenta. Cada barco es absolutamente distinto. Totalmente. Cada esfuerzo en el que tenemos es distinto y la tripulación es distinta. Entonces, estamos en la misma tormenta, pero cada uno tiene un barquito más cómodo otro que otro y otros tienen peor. Entonces, en esos casos, ¿cómo lo resuelve la gente? ¿Cómo trata de darle espacio? Eso que dice es fundamental usted, ¿no? Es un detalle, es la subjetividad. Nosotros en psicología, que a veces nos cuesta con otras profesiones, es fundamental la subjetividad. En cada persona, cómo se vive este proceso puede ser de una forma muy variada, muy diferente en cómo vaya a repercutir. Al igual que cuando trabajamos en el consultorio y muchas veces hablamos nosotros en psicología de las obesidades, ¿no? Porque está el paciente con obesidad, pero importa muchísimo la historia de ese paciente. Cómo llegó a eso, o sea, es fundamental para ver cómo vive en este caso, la enfermedad de la obesidad. Pero justamente nos pasa muchísimo esto de la gente que vive con familia y le está costando poder hacer las sesiones online. Este es un lugar muy, muy íntimo, el consultorio está preparado, donde nada afuera va a intervenir, ningún tipo de sonido. Y bueno, de alguna manera les pedimos que busquen la forma. Yo a veces le digo a mis pacientes, avisa en tu casa, te metes en la habitación que vas a tener una sesión, que por favor pongan música, que pongan la televisión, que hagan justamente un poco más de ruido de lo normal para poder, de alguna manera, mantener cierta privacidad de la situación, ¿sí? Pero bueno, doctor, yo quería más o menos volver a puntualizar un poco los factores de esta resiliencia, digamos, los agrupé un poquito. Fundamentalmente esto de la introspección, si no, no vamos a poder tener ninguna conducta resiliente, de la identificación de lo que nos pasa y lo que ponemos en palabras.
hay un tema importante que es la asertividad, que es la comunicación asertiva. Esto lo trabajamos en general mucho en las parejas, ¿no? Como esto de decirle al otro lo que necesito claro y concreto, de alguna manera. Muy... De frente. ¿De qué? Decirlo de frente, decir claro y concreto de qué se trata. Entonces, lo importante, bueno, de esta comunicación también está el tema del sentido del humor. Es fundamental el sentido del humor. Esto del cordobés, bueno, ya lo tenemos asegurado, por eso hay tantos memes, hay tantos videos dando vueltas de esta situación. Esto de la tragedia y la comedia a veces tiene un hilo nomás conductor. La creatividad fundamental, ¿no? Bueno, con nuestros hijos la creatividad que estamos utilizando para poder entretenerlos y sacarlos de las pantallas. La calidad de vida, ¿no? Volver al concepto de la calidad de vida que trabajamos siempre, nosotros desde la patología que trabajamos, pero es fundamental esto de la rutina, de los horarios que tanto lo marcaron acá. Laura, sí. una cosita sobre esto que vas diciendo. Después me explicas de nuevo lo de la asertividad, ¿no? Sí. No me termino de cerrar, ¿eh? Ahí le digo. A ver. Todos estamos en grupos de WhatsApp, 5, 6, 7 grupos, de lo que sea. Nosotros compartimos varios que son exclusivamente laborales o por determinadas áreas, pero yo lo que veo que hay gente que, así como es muy bueno lo del grupo, está en grupos que son absolutamente negativos, que están nada más que hablando de quién tuvo la culpa, si el chino, si el murciélago, si el pagolín. Y vienen todo allá y todo lo que están en negativo, no hay nada positivo. Le digo, salí de ese grupo, o ponelo en silencio y no lo veas más, ni siquiera a las 2 de la mañana, porque no podés tener 10 personas que lo único que transmiten son sensaciones negativas. No es que veamos la vida color de rosa, estamos en una pandemia, estamos en un confinamiento casi mundial, pero no es eso, porque eso no nos lleva a nada. No sé si es bueno dar ese consejo, se quedará solo el tipo con 2 o 3 que le hablan bien las cosas, pero realmente a mí me preocupan esos grupos de negativistas de la ciencia, que es más fácil que todo sea mágico y hablar cualquier cosa, y están en eso no salen. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo manejan, lo hablan? ¿Que no sirven? Es completamente contraproducente contra la resiliencia, eso que usted acaba de decir. Entonces, el consejo de salirse de ahí es excelente. No solo con los grupos, ¿no? Pasa con el tema de la sobreinformación en los medios también. Eso, digamos, mucha gente se pasa horas frente al televisor consumiendo información y eso es absolutamente negativo para nuestro psiquismo. Nosotros necesitamos una cantidad de información, sí, para saber en qué plano estamos, mínima, acotada y puntualizada, ¿sí? En relación a la pandemia, cómo la estamos viviendo, a cuáles son los puntos a seguir, y después no mucho más. Hay que sacar delante nuestro toda esta cantidad de información que lo único que hace es generar negativismo, frustración, ansiedad. Eso genera muchísima ansiedad, digamos, ¿no? Cuando empezamos a ver, bueno, el periodismo justamente mucho se nutre de eso, entonces ahí quedamos atrapados. Así que lo que usted acaba de decir es fundamental. Bueno, yo ahora en vivo, ya tengo la computadora al frente de un grupo que estaba decidiendo si me iba o no, me voy a ir. ¿Claro? Hágalo en vivo. Son unos locos, están todo el día mandando cosas que puedo decir, che, pero no hay alguien coherente ahí que piense el futuro, que piense cómo va a salir, que diga algo. No, todo es malo, bueno, digo. Ya está. Exactamente. No suma en absoluto, al contrario. Exactamente. Es fundamental entonces la selección de la información. Cierta información tenemos que tener, obviamente, ¿no?
pero muy puntualizada. Bueno, vos nos dijiste introspección, identificación, asertividad, sentido del humor, creatividad. Bien, yo estoy anotando, ¿eh? Sí, anote, porque los puntualicé para después, para que sea más didáctico. Estoy viendo qué me falta. Dale, siga. No interrumpo más. Lo de los vínculos interpersonales, bien. Eso es como de los más importantes, digamos, para esta resiliencia. Bueno, todo lo que dijimos, ¿no? A partir de estas redes, lo que está pasando. Me estoy fijando si falta... el pensamiento en el presente. Es fundamental en este momento, ¿no? Nosotros, ¿qué nos pasó a muchos? Teníamos un montón de proyectos, que íbamos a viajar de acá a unos meses, que nos íbamos a comprar tal cosa, y 180 grados nos hizo reformular absolutamente todo, ¿no? Entonces, en este momento, como no sabemos a ciencia cierta cuánto va a durar, hasta cuándo va a ser, empezar a vivir el presente. Esta semana en la que estoy, ¿cómo me organizo? ¿Qué pienso? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis metas, mis deseos en esta semana? ¿Sí? No pensar mucho más allá porque no sabemos claramente cómo va a ser, y eso inevitablemente es donde nos lleva a la frustración, nos lleva a la ansiedad. Volvemos de nuevo a los lugares, digamos, están los puntos esos negativos que nos llevan a esos estados, o cómo poder, digamos, concentrar más una conducta resiliente. Entonces, este es un momento fundamental para el presente, para el momento presente, ¿sí? Y a ver si me falta alguno. Creo que no, creo que tiene todos, digamos, estos son... Está completo todo. Está bastante completo, está bastante. Pero bueno, es fundamental, ¿no? Esto del presente, de no estar siempre esperando también, y nos convertimos todo el tiempo en unos insatisfechos seriales, ¿no? Todo el tiempo nos falta, todo el tiempo necesitamos más, y por ahí podemos empezar a mirar que tenemos muchas cosas de las cuales podemos vivir en el momento y disfrutarlas. Bien. Laura, no es tu tema, pero a mí me preocupa como abuelo, no es tu tema. ¿Qué puede pasar con los chicos que están tanto tiempo encerrados? ¿Qué se ha hablado o qué se ha visto? Porque el adulto tiene una capacidad ya, como varias batallas. Esta es una más. ¿Cómo repercutirá más adelante en el chico? Se está hablando mucho, con los chicos depende de qué edad. Una cosa son los chicos y otra cosa son los adolescentes. Los niños, ¿no? Y otra cosa son los adolescentes, muy diferente. Los niños no la están pasando tan mal. Los niños tienen a sus padres 24 horas al día, ¿sí? Bien, tienen eso, con eso ellos. me dice mi hija como excusa. Está bien. ¿Cómo? Eso me dice mi hija como excusa. Se está con los padres todo el día y la atendemos todo el día, así que... No es tan agradable para los padres, pero sí para los hijos. Los hijos lo que más quieren es estar con los padres, es jugar con los padres, es esta posibilidad, ¿viste? Que no los cuide una niñera o el colegio todo el día. Entonces sucede algo extraño, todos pensamos, los chicos, ¿cómo van a reaccionar? Las emociones, digamos, también tienen sus días como los adultos, también tienen sus malhumores naturales, ¿no? Distinto en el adolescente. El adolescente yo creo que es el que a la familia con adolescentes les está resultando mucho más complicado que a cualquier otro, ¿no? El adolescente es un momento de grupo de pares, es un momento de estar solo con sus amigos, su salida de amigos, y ahí se complica un poquito más. Pero realmente ha repercutido con los niños completamente otra forma, y realmente se ve mucho más esto, ¿no? Más de pasarla bien y de disfrutar, obviamente. Es eso. Bueno, Laurita, yo te voy a dejar cerrando, todos los últimos minutos son tuyos, porque todo es la parte que yo lo que vos dijiste que nos va a dejar alguna lección, yo te pregunté si nos va a dejar alguna moraleja o algún aprendizaje, y qué nos puede dejar una crisis como esta, en positivo, ¿no? ¿Qué parte es positiva? ¿Qué parte? Lo último no lo escuché. ¿Qué nos puede dejar desde la psicología una crisis como esta desde lo positivo?
¿Qué nos puede dejar positivo? No estamos viviendo hoy. ¿Qué ves vos que va a pasar después de esto positivamente desde la parte psicológica de la gente, en cuanto a conductas y demás? ¿Qué te imaginas? Lo fundamental que vemos en todas estas situaciones, ¿no?, que podemos pasar es el fortalecimiento anímico. Digamos, una fortaleza va a ser difícil de derribar, una fortaleza para afrontar otras situaciones malas que nos pasen de una forma mucho más íntegra, de alguna manera, ¿no?, sin tanto sufrimiento. No se puede hacer una generalización, ¿no? Hay un ejemplo sobre resiliencia que se utiliza todo el tiempo. Siempre se habla del holocausto, ¿no?, para la resiliencia. En el holocausto hay dos judíos, un Primo Levi, que es un escritor italiano, y Viktor Frankl, un psiquiatra austríaco. Ambos estuvieron, encerrados en los campos de concentración, viviendo situaciones terroríficas. Y al poco tiempo se supo, cuando terminó todo eso, Primo Levi se suicidó. Y Viktor Frankl realizó, famoso en su logoterapia, escribió libros sobre el sentido del hombre, su existencia, toda la psicología existencialista, que se estudia mucho en la facultad. O sea, él utilizó esa forma, lo que les pasó, como una conducta resiliente. A Viktor Frankl le mataron a la mujer y a los padres, y él estuvo encerrado en ese campo, ¿no? Y sin embargo, lo que él pudo hacer cuando salió de todo este horror que vivió, él lo pudo capitalizar. Ahí está el capital que él hizo. Primo Levi no pudo tener conductas resilientes, que sí las tuvo. Viktor Frankl habla mucho en sus entrevistas de las conductas resilientes que tuvo mientras estuvo encerrado en los campos de concentración, como en las pequeñas cosas. Escuchaba todas las mañanas un pájaro cantar, unos rayos de luz que entraban y se quedaba él enamorado. O sea, él se tomó de todas esas cosas que fueron armando las conductas resilientes, y luego de todo eso las capitalizó y sacó toda la potencialidad de su ser. Se hizo un gran psiquiatra, escritor y profesional. Esto es un poco lo que nos puede pasar, digamos. Eso es llevado al extremo, y obviamente que esto no es el holocausto. Lo que nos puede pasar un poco desde esta situación, como consecuencia de esta situación vivida, esta crisis. La crisis siempre es un momento de oportunidad. La crisis, si la podemos aprovechar, es un momento de oportunidad, de que algo se tiene que transformar. Justamente con los colegas hablamos mucho, esto nos va a transformar. Si nosotros lo dejamos, nos va a transformar. Si lo capitalizamos, lo haremos tal vez individualmente, o si necesitaremos ayuda de un profesional para poder capitalizarlo mejor, pero nos va a generar un cambio que puede llegar a ser muy positivo. También puede suceder que no, ¿sí? Puede suceder que uno en una crisis no pueda salir o se deprima. Lo que pasa cuando fallece una persona muy cercana, ¿no? Está el duelo patológico y el duelo normal. Entonces, siempre tenemos como las dos posibilidades, las opciones, y depende mucho del sujeto, de la persona, de su propia historia, de las condiciones que tenga. No es que, también se confunde a veces que este encierro, que este confinamiento nos venga a generar una depresión, nos venga a generar una patología mental. Lo que puede hacer este confinamiento es ser un detonante de eso, pero que son cosas que por ahí las tenemos guardadas. Hay muchas situaciones críticas en la vida que son detonantes. Por ejemplo, la cirugía es un detonante. Muchos pacientes, miles de veces en las consultas me preguntan, pero a mí me dijeron que la cirugía genera depresión. En lo más mínimo, la cirugía no genera nunca depresión. La cirugía puede ser un detonante de algo que nosotros traíamos de antes
y que al vivir esta situación grande, compleja o como esta pandemia traumática, puede generar esos estados depresivos, pero tiene que haber algo preexistente, algo de nuestra historia. Por eso es tan importante la introspección, la mirada hacia adentro, ¿no? El ver qué nos pasa, entender. Porque, bueno, a partir de eso es como vamos a tener el final de la historia, cómo vamos a poder capitalizar o no esto que nos pasó. El final feliz que queremos todos, ¿no? Exactamente, el final feliz para volver a abrazarnos todos. No sé, tal vez terminemos en la calle abrazando. Ahora vemos a la gente con barbijos por todos lados, ¿no? Y al principio, ahora nos acostumbramos, pero era extraño, caminando con máscaras, barbijos. Bueno, ahora por ahí veremos a la gente abrazándose en los negocios y en todos lados, ¿sí? Bueno, Laura, creo que ha sido una charla muy rica. Te debo la sesión, la consulta. Ha sido una sesión. Veo los comentarios de la gente que hay muchos fans tuyos que agradecen la charla. Ojalá podamos salir. Vamos a salir, esto se acaba, esto ponga la luz alta, vamos con la luz baja, ponga la luz alta, que se acaba. Esto se acaba. Qué bueno sería que salgamos como una sociedad mejor, donde reconozcamos el valor de esas pequeñas cosas, ¿no? Que vos decías, que estaba en el campo de concentración. El valor que tenía escuchar un pájaro todas las mañanas, a la misma hora, lo que sea. Que podamos reconocer las pequeñas cosas y que nos hagan mejor y no estar corriendo tanto. Yo lo decía con los chicos de cirugía, nos enojábamos cuando nos demoraban un paciente 20 minutos, o se enojaba el paciente, decía, yo tengo turno a las 10 y son las 10:30 y no me han operado. Y bueno, ahora estamos todos, hace meses y vamos a saber por cuánto tiempo. Era como pequeñas cositas por las cuales nos angustiábamos, nos enojábamos, que no tenían ninguna importancia. Exactamente, eso es muy importante, sí, tal cual. O sea, todo esto pequeño es lo que nos da las conductas resilientes. Lo pequeño, ¿no? Por ejemplo, uno preguntarse, hay muchos que les empezaron a pintar y entonces ven los tutoriales porque les encantaba, entonces están teniendo ese tiempo con la música, ponerse los auriculares, escuchar a todo volumen, conectarse con estas cosas que le hacen bien. Ahí está. Bueno, la próxima nos da un concierto. Pero con mucho gusto, pero está al lado mío todo el día ahora. Bueno, sí. Eso es una conducta resiliente, doctor. Exactamente esa. Tengamos tiempo para eso. Está bien, nos preocupamos por todo lo que está pasando, pero si le damos lugar a eso, después, cuando salgamos a la vida real, algo diferente vamos a poder obtener y vamos a vivir de manera diferente. Algo nos va a haber atravesado de toda esta pandemia y seguramente con un capital muy rico para aprovecharlo. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, gracias a todo el equipo de CETOM, gracias a todos los pacientes que se han comunicado, a Sergio Roll, que desde Brasil nos sigue siempre, después que tuvimos la charla con él. Así que muchísimas gracias a todos y besos a todos. Y cerrá vos. Yo lo único que voy a hacer va a apretar el botoncito finalizar, pero cerrá vos con ese mensaje de optimismo a una sociedad mejor que hoy. Estamos cerrando hace rato, me parece. No, pero ahora es el cierre. Se acabó. Ahora se acabó, en serio. No, bueno, esto que estábamos diciendo, ¿no? Lo último para mí, hay que conectarnos. Es un momento para conectarnos, para buscar lo que realmente nos gusta hacer. Hemos aprendido esto a ser profesionales, nos gusta, es nuestra vocación o nuestra profesión, ser médicos, psicólogos, arquitectos. Aparte de eso hay mucho más. Hay mucho más que hay que investigar, lo tenemos todos, nada más que a veces no lo identificamos, y todo lo otro nos pueda llegar a hacer sentir muy plenos. Es una cuestión de plenitud, una cuestión anímica, de sensación corporal, que es tan importante, ¿no? Hay que tener registro de esas sensaciones, hay que tener registro de lo que nos pasa.
esto que muchas veces hay falta de registro. Entonces este es un momento para que nos conectemos con eso y ahí seguramente vamos a salir mucho más resilientes como personas, en los vínculos con los otros, en el cariño, en el afecto y también como sociedad, ojalá que concentremos todo esto, ¿sí? Gracias por la invitación, me sentí muy cómoda y saludos a todos.